Esta conductor o presentador del programa demora en su intervención es porque soy amigo de apelar a los documentos y en este caso de la entrevista anterior que tenía al autor de Odebrecht la historia completa, un periodista de investigación colombiano, tenía que leer determinados capítulos para que tenga la bondad de explicar, argumentar o puedan debatir entre los invitados de Ecuador y el invitado de Colombia. Eso me ocurre permanentemente y todos los días. Explicar a la gente. em, Nosotros trabajamos para un público diseminado en todo el mundo, número uno, en nuestro país de todos los estamentos sociales o socioeconómicos, culturales. Y a mí me enseñaron tanto en la academia como en la vida práctica y en la experiencia de gestión periodística, de trabajo de comunicación social, que los valores intrínsecos es la claridad y especialmente en mi tierra imbabureña, en mi tierra otavaleña, nos enseñaron a decir la verdad como un mérito y un valor fundamental de esta profesión y de la acción de vida. Así es que en esos valores me encontrarán y entonces a veces nos demoramos explicando, tratando de llegar minuciosamente al público, que no es similar, pues no en su formación, no es similar en sus contenidos, incluso ideológicos. Todos apreciamos de acuerdo a nuestros principios, en fin. Doy mi cordial bienvenida al respetable Gustavo Medina, al respetable Alfredo Corral y al respetable Víctor Granda. Tres ciudadanos que nos explican por qué no hay fiscales. ¿Por qué no hemos formado fiscales? No. Señores rectores de las universidades ecuatorianas, ¿qué pasa con las instancias o los decanatos de jurisprudencia o las escuelas de formación de abogados del Estado, abogados de la República? Bien digo, abogados del Estado son la mayor parte porque aprovechan lamentablemente del Estado y han habido inconductas también que han desprestigiado a una clase profesional, estudiosa, también mística, pero que se dedica paralelamente a la política. Y eso les afectó tremendamente en su imagen. Y claro que tienen que trabajar por el Estado, y claro que tienen que trabajar por la gente, y claro que tienen que trabajar por los públicos, por los privados, porque ese es su oficio, es como el oficio de los periodistas, la abogacía, complicada profesión. Víctor Granda, ¿por qué cree usted que no hemos logrado afinar un formato de eh, igual formación de verdaderos abogados que se dediquen a a la investigación, al tenor de las leyes y de los mandatos públicos, de las angustias sociales que hemos vivido en todas las épocas? Los abogados nos han traicionado cuando van al sector público, nos han predicado cuando están en el sector privado y cuando van al sector público a veces nos han traicionado. No es el caso de un Gustavo Medina, ni de un Alfredo Corral, ni de un Víctor Granda, pero hay otros que nos han traicionado a los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Por qué no? A mí me preocupa que digan que en el Ecuador no hay fiscales. ¿Usted cree que no hay fiscales en el Ecuador? Es decir, no hay abogados Mm, con especialización para ser investigadores, que es lo que nos ha hecho falta, o son investigadores vendidos o algo por el estilo. Bueno, respondiendo a su pregunta, mi estimado Gonzalo, y expresando mi satisfacción de estar participando en este panel, tanto con
Alfredo como con Gustavo. Quiero decirle que evidentemente la formación académica de nuestros abogados en las universidades del país tal vez ha sido una formación demasiado apegada a los códigos, no a la investigación. No hemos formado a los jóvenes universitarios en la investigación. Y claro, entonces el solo repetir las normas jurídicas, que era la enseñanza tradicional del derecho, ¿no? Nuestros profesores leían a veces artículo por artículo los distintos códigos y en función de eso se enseñaba el derecho. Entonces tal vez no se ha incidido en desarrollar las capacidades que pueden tener los jóvenes abogados en el campo fundamentalmente de la indagación, de la investigación. Y evidentemente en el campo penal, eso es un asunto fundamental. Ahora, respecto del tema de la ley literalmente no crea o no forja conductas, no forja valores, no forja verdades. Forja simple y llanamente un repetir y repetir de que es docto en el cumplimiento de las leyes tal y cual han sido legisladas, pero no nos han explicado al resto de la gente lo mal que fueron legisladas, lo mal que fueron elaboradas, los daños que están provocando. Sí, es la enseñanza tradicional del derecho. Yo creo que en ese sentido sí las universidades han fracasado. Sí, puede decirse que ha fracasado, pero también han tomado conciencia de que el derecho tiene que ser estudiado no solo en función del texto de la ley, sino que fundamentalmente hay que crear en el estudiante, hay que desarrollar un espíritu crítico, investigativo, y eso se lo va haciendo desde el primer momento. Por lo menos quienes estamos acá, que hemos sido docentes universitarios, entiendo que fundamentalmente hemos tratado de impulsar a nuestros alumnos esta actitud de investigación. Pero claro, el cargo de fiscal es un cargo complejo, porque también la fiscalía, tal como lo tenemos en la actualidad, con las atribuciones que tiene en la actualidad, es un sistema nuevo. Porque nosotros, claro, hemos tenido fiscalía desde el inicio de la República, pero la fiscalía fundamentalmente era un instrumento directo de la propia función judicial. Luego se pasó un tiempo en donde la fiscalía más dependía del Ministerio Público, que estaba en manos fundamentalmente del Ejecutivo. Esto es, el procurador era el jefe del fiscal, como ocurrió cuando Gustavo era procurador del Estado. Todavía teníamos ese sistema. Y finalmente, desde inicios de este siglo, desde el 2001, se fue modificando, y particularmente en la Constitución del 2008, la Fiscalía es ahora una institución que independiente, tiene potestades trascendentales. Sí. Veo que, según le he escuchado a la fiscal, ella dice, no sé si con propiedad, pero dice, somos dueños del proceso penal. De alguna manera viene a ser así, porque es un sistema diferente. Nadie tiene que meterse. Diferente al anterior. El fiscal controla los procesos penales y decide si hay o no hay el juicio penal. Entonces hemos adoptado un sistema más al estilo norteamericano, ¿no? En donde el fiscal ¿Y cree que ha sido debería... bueno o malo para nuestro país? Yo creo que hay que hacer un balance. A veces bueno, a veces malo. Hay que hacer un balance de las atribuciones que tiene la fiscalía, porque a veces si la fiscalía es el dueño exclusivo del proceso penal, evidentemente depende quién controle la fiscalía. Y si el Ejecutivo, como sucedió en los 10 años últimos, ponía fiscal a su compadre, a su amigo, a su allegado, entonces evidentemente la fiscalía se convertía en un instrumento de la función ejecutiva. Y por otro lado, a la fiscalía, a pesar de que la Constitución del 2008 dice que es un órgano autónomo en lo administrativo, en lo financiero, se la convierte en una dependencia del Consejo de la Judicatura, al que se le dio todo el poder de controlar todo lo que tenga relacionado con la función judicial. Del expresidente Correa, porque evidentemente le quitó la autonomía administrativa de la fiscalía. Entonces, si el fiscal tiene tales prerrogativas que están señaladas en la Constitución, por supuesto, aplicando el debido proceso, las garantías de los ciudadanos, pero también el fiscal es representante del interés público y de las víctimas,
según dice nuestra Constitución. Entonces, fíjese que el papel que tiene el fiscal es trascendental. Entonces, tiene que ser necesariamente la fiscalía, un órgano autónomo, administrativo, financiero. No puede ser una dependencia del Consejo de la Judicatura, peor de un Consejo de la Judicatura manipulado por la función ejecutiva, porque realmente queda trabado. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, esto de que sea dueño del proceso penal puede llevarle a exageraciones. Por ejemplo, la actual fiscal, yo le escuché en una rueda de prensa en estos días, que decía la señora que lo que diga la Contraloría y lo AFE es un elemento más del proceso penal. Yo creo que puede ser que teóricamente sea así, pero realmente un informe de Contraloría o informe de una superintendencia es un elemento trascendental para el inicio de un proceso penal. Yo creo que debería haber una reforma legal para que, si ya se ha hecho una investigación, por ejemplo, de auditorías, y se entiende que una auditoría tiene que estar debidamente fundamentada, motivada, eso debería ser motivo suficiente para superar la etapa de la indagación fiscal y pasar a la etapa de la instrucción fiscal. No se puede, digamos, como dice la fiscal, es un elemento más que hay que tomar en cuenta, y por esa es la explicación que desde de los 300 y pico informes con responsabilidad penal de la Contraloría, tan solo se están investigando, entiendo que 140 por peculado, y de los cuales todavía no se ven resultados. ¿Por qué creó la Fiscalía Correísta el susodicho expresidente de la República? Porque eso es Fiscalía Correísta. Hasta ahora. Parece que sí. Doctor Alfredo Corral, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su parecer? Buenos días, gracias Gonzalo por la invitación. Un especial saludo a doctor Gustavo Medina y doctor Víctor Granda, contertulios en esta mañana. Yo no echaría la culpa a las universidades solamente de la defectuosa formación que pueden tener determinados profesionales que luego van a la función pública a ejercerla. Las universidades dan conocimientos básicos. Los tres que aquí estamos hemos sido maestros universitarios, a mucha honra, y hemos procurado siempre inculcar a los alumnos los elementos básicos de la formación profesional. Pero muchísimo depende de la formación personal de cada individuo, de las convicciones y de la conducta ética y moral que tenga cada persona, para no solo asimilar los conocimientos de determinada profesión, sino para actuar en consonancia en las funciones públicas que les toca desempeñar. ¿Cuántas clases de abogados descubre usted, doctor, por su experiencia en los últimos años? Hay de todo, podríamos decir, como en cajón desastre. Pero hay que reconocer que también hay profesionales muy capaces, muy estudiosos, completos, muy preparados, idóneos, completos, tanto en la función pública como en el ámbito privado. Personal. Cierto es que la Fiscalía ahora, al ser, si bien dice la Constitución, una entidad autónoma, pero dependiente de la función judicial, está, como muy bien dijo Víctor, sometida al Consejo de la Judicatura. No puede hacer un nombramiento, no puede proveer de los fiscales que se requieren para el ejercicio de esa función tan importante, porque tiene que hacerlo el Consejo de la Judicatura, y hemos visto precisamente que en estos tiempos se ha detenido un nombramiento de fiscales durante mucho tiempo, lo cual es una de las razones por las cuales la Fiscalía está absolutamente en mora de cumplir sus obligaciones trascendentales para la vida del país. No olvidemos que en el ámbito penal la Fiscalía investiga y luego, si es del caso, acusa, pero también son los jueces, que ya pertenecen quizá más directamente a la función judicial, los que tienen que actuar en consonancia con la Fiscalía para poder instaurar los procesos y, si es del caso, establecer las condenas consiguientes a quienes resulten culpables de tal o cual delito. Época correísta, lamentablemente esa época es nefasta, fue nefasta para el país. Yo creo que en ninguna época de la historia nacional hemos tenido un gobierno tan corrupto y tan nefasto como el que presidió el economista Rafael Vicente Correa Delgado. Y a más de corrupto, fue un gobierno cínico, porque encontré ayer por casualidad una página del diario El Comercio del 27 de diciembre de 2016, cuando se comenzaba el país a conocer los sobornos y las coimas pagados por la compañía Odebrecht
a través de una investigación que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos e información que vino de Brasil. Y el gobierno emitió un comunicado de toda una página en el que dice con extraordinario cinismo lo siguiente, una frase muy cortita: podemos sostener con firmeza que jamás hemos permitido ningún perjuicio al país. Por eso digo que a más de corruptos son cínicos, porque declarar públicamente que no han permitido ningún perjuicio al país es la más descarada mentira. Recordemos que Correa se reunió en Manaus, Brasil, con el expresidente Lula de Brasil y con el expresidente Chávez de Venezuela, y acordaron el regreso de la compañía Odebrecht al Ecuador, poniéndole la mesa, ahí sí la mesa servida, eliminándole todas las glosas a través de la actuación del Contralor de ingrata recordación, como es el doctor Carlos Polit, que en lugar de velar por el buen uso de los recursos públicos, recibía maletines llenos de dinero para aumentar su patrimonio personal y no se preocupaba de cumplir a cabalidad las funciones para las cuales fue elegido en un concurso en el que obtuvo 100% de puntaje. Por poco no le otorgan 200 sobre 100. Y esa clase de contralor fue el que se mantuvo 10 años en la década corrupta que presidió el economista Correa. Doctor Gustavo Medina, noble paisano, sea usted bienvenido a la cadena Democracia como siempre. Fiscales y fiscales hemos tenido. ¿Cómo los clasifica usted, equivocada o acertadamente, doctor Medina? No usted, sino las universidades, los estamentos políticos, los estamentos empresariales, los interesados, el mundo de la opinión. Todos le han dado un acento de acuerdo a sus necesidades, doctor. Y los juristas que han accedido, digamos, a esta gran instancia, obviamente se han encopetado y se han creído los mejores del resto, porque fiscal es fiscal, ¿no? Y claro, los equívocos han sido reiterados y las equivocaciones han sido a veces producto del atolondramiento de las exigencias entre intereses creados e intereses políticos. Ahí han chocado y esa es mi visión de experiencia de 40 años de cobertura de estos asuntos. Buenos días, Gustavo. Primero, Gonzalo, gracias por su invitación y un placer compartir esta tribuna con dos distinguidos juristas, Alfredo y Víctor. La respuesta es: hay abogados y abogados, como hay médicos y hay médicos, como hay ingenieros, como hay periodistas y periodistas. Asimismo, hay fiscales y fiscales, hay jueces y jueces, porque para el ejercicio, sobre todo, de las funciones públicas, como las que entrañan los cargos de fiscales, hay que tener, a mi juicio, al menos dos elementos fundamentales. Uno, el conocimiento del derecho en toda su intensidad, pero particularmente en materia penal. De un tiempo a esta parte hay muchos derechos. Y voy a explicar luego de ese, pero además, quien va a ejercer un cargo de esa naturaleza debe tener un factor ético, debe tener un bagaje moral que le permita entereza para el ejercicio del cargo, que le permita ser impermeable a todo
tipo de influencias, entre ellas a las influencias políticas. Es la clase profesional que menos puede reivindicar esos valores. Justamente, quien llega a ejercer un cargo de fiscal en sus diferentes niveles, lo menos que debe ser es genuflexo al poder público. Lo menos que debe obedecer es órdenes de carácter político y menos dejarse influir por otros factores, entre ellos el económico, el dinero. Por eso es que yo he señalado estos dos elementos con los cuales se debe ejercer tan delicadas funciones que significan, según nos han dicho en esta mañana y escuchamos reiteradamente, el monopolio de la investigación preprocesal y procesal de materia penal. Eso significa que si no hay un pronunciamiento acusatorio de la Fiscalía, no hay juicio y por tanto no hay establecimiento de responsabilidades. Por eso la trascendencia de cargos de esa naturaleza. Claro que esa gestión tiene que estar afianzada en el orden jurídico, con normas que sustenten lo que yo llamaría una auténtica autonomía de gestión de la Fiscalía del Estado. La Constitución de Montecristi, que dijeron que iba a durar por sus bondades 300 años, establece que la Fiscalía será autónoma en los órdenes administrativos, en el orden fiscal. Menos conmigo, dijo el creador. Menos conmigo, dijo Correa. Mire, en esta Constitución manda que la Fiscalía debe organizar y dirigir los servicios de investigación criminal y ciencias forenses. Pero como ha ocurrido en este país, los principios que están en esta Constitución sirven como bandera política para querer afianzar que esto es una creación superlativamente perfecta. Y se encargaron en las leyes secundarias de neutralizar esas normas. Por ejemplo, en lo que toca a la Fiscalía, establecieron que debe coordinar la Fiscalía con la Policía Nacional el funcionamiento de estas dependencias de orden técnico criminalístico. Y entonces ya interviene un factor político. Claro. Policía que depende del Ministerio del Interior. Y hemos visto con estupor cómo en determinados momentos se dice retiramos estos equipos para dejarle en definitiva inerme a la Fiscalía Nacional. Pero aún más, en el Código Integral Penal se estableció en mengua de la respetabilidad de la Fiscalía una norma que establece como prerequisito procesal el de que la Contraloría debe emitir, cuando se trata de delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito, un pronunciamiento previo que se llama declaratoria de principio de responsabilidad penal. Todo esto naturalmente unido a la falta de oportunidad para llenar por lo menos oportunamente los puestos vacantes, ha determinado una especie de ahogo, una suerte de asfixia en el orden humano, pero además de asfixia por no disponer de estos elementos fundamentales de los que tiene que estar asistida la Fiscalía, de orden técnico criminalístico, sobre todo cuando se trata de investigar asuntos complejos. El fiscal no puede saber de los temas de la
electricidad, de los grandes proyectos hidroeléctricos de nuestro país. El fiscal no puede saber de los temas complejos de los petróleos o de la viabilidad o de cualquier otra. Por eso tiene que estar asistido el fiscal de elementos que le permitan oportunamente, diligentemente, pero con conocimiento de causa, hacer una investigación que permita llegar a acusar o a omitir esa acusación, siempre partiendo de la trascendencia que tiene la gestión de la Fiscalía en materia de investigación penal. Doctor Corral, para ir a la inversa ahora, ¿a qué modelo ideológico pertenece esta escuela de la jurisprudencia con una fiscalía aparentemente autónoma, pero que recibe órdenes de todo género de un solo personaje? ¿A qué modelo económico pertenece? ¿A qué modelo ideológico pertenece? Es evidente que la Constitución es el fruto de una época de autoritarismo que tuvimos bajo la presidencia de una persona que no solo fue presidente, sino que fue un verdadero dictador. Recordemos que reformaba leyes mediante decretos, de la forma más descarada y cínica. Recordemos que mediante decretos eliminó requisitos legales en el endeudamiento público. Y por eso es que se endeudó al país, a nuestro país, en la cifra astronómica y demencial de 70.000 millones de dólares. Y en la época en la que habían recursos económicos más que suficientes para afrontar las necesidades y realizar obras en el país, pues los ingresos petroleros, si no me equivoco, llegaban a aproximadamente 300.000 millones de dólares. Y sin embargo se le dejó endeudado al país en 70.000 millones de dólares. A través de la Fiscalía, que es el tema que estamos tratando. Pero ¿cuál es la doctrina política o el formato ideológico que imperaba en la mente de este que usted le da en llamar una especie de dictador, ¿no? Es una mentalidad, si se quiere, una filosofía absolutista, dictatorial, unipersonal, de quien se creía el rey del país. Tan es así que, volviendo al tema de la deuda pública, modificó la ley para que, en lugar de que haya una comisión de deuda pública integrada inclusive por gerente del Banco Central, etcétera, dispuso que solamente sea esta comisión presidida por él, por el ministro de Finanzas y por el secretario de Semplades. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, para endeudar al país de la manera como lo hizo, violando las leyes. Entonces es obvio que toda la Constitución del 2008 responde a ese criterio absolutista que se ejercía desde la Presidencia de la República. Por eso es un régimen que abusó de la función ejecutiva a ser la única que ordene en el país, y bajo declaración propia del expresidente, cuando dijo: yo soy el jefe del Estado. Y no solo soy jefe de la función ejecutiva, sino también lo soy de la función legislativa, de la función judicial, de la función de transparencia y control social, etcétera, Pero etcétera. se edificó este instrumento, Víctor, en un instante en que había una constituyente y que la persona que dirigía esa constituyente, que nos representaba a todos en este formato de reestructuración jurídica del Estado ecuatoriano, era un socialista muy significativo para todos nosotros, como era Alberto Acosta. ¿Se dejó influenciar de qué, Alberto, al punto que tuvo que salir de la sede del epicentro de esta acción legislativa, de esta acción de reestructuración jurídica, muy molesto con todas las actitudes que provenían de Correa? Usted recordará. ¿Cómo analiza esta instancia histórica usted?
Bueno, en realidad el tema de la Constitución y de la Constituyente merece un largo análisis que no lo vamos a poder agotar en esta conversación. Sin embargo, es evidente que hay una diferencia entre la ampliación de garantías y derechos, que ya que nuestras constituciones ya lo habían ido incluyendo, porque la Constitución del 98 también es una constitución garantista. La del 2008 incorporó mayores garantías, especialmente los derechos de la naturaleza y otros derechos y garantías humanas importantes, como el derecho de la resistencia, por ejemplo. Pero en la arquitectura del Estado, en la organización del poder público, el modelo que evidentemente se impuso fue un modelo autoritario que precisamente le permitió a Correa abusar del poder que se le había dado como presidente de del Ejecutivo, como titular del Ejecutivo, para realmente querer dominar toda la institucionalidad. Y es una institucionalidad excluyente, porque claro, si bien al Poder Judicial se le han dado algunas potestades especiales en la forma en cómo se diseñó la Constitución, sin embargo, hay que reconocer que la función judicial es una función bastante retrógrada. Entonces, no creo que la parte de la estructura organizativa del Estado se haya dado paso a una mayor participación social, sino más bien a una concentración de poder que precisamente ha llevado a formar individuos tan audaces, claro, ¿no? Y luego tan sinvergüenzas como el señor Correa, ¿no? Que terminó, digamos, utilizando toda esa concentración de poder, digamos, para finalmente atracar los fondos públicos y cometer tal vez la corrupción más descarada que se haya dado en toda la historia nacional. No es que no ha habido corrupción, corrupción ha habido antes de Correa. El tema del Odebrecht está presente en la historia de nuestro país desde cuando hizo el trasvase a la península de Santa Elena. Y desde esa época se denunciaron ya los abusos de eso. Pero las luego medidas cautelares para que los implicados en estas tareas corruptas por excelencia, pero lo intocados. Que menos se esperaba era que, en definitiva, un gobierno de signo progresista o de izquierda pueda caer en los mismos vicios de la derecha tradicional, que es la corrupción. Y resulta que este señor, ¿no es cierto?, les dio cátedra a los curuchupas, ¿no? A todo el mundo, porque en definitiva, en toda obra, en toda gestión, en toda contratación, hay lamentablemente sobreprecios, corrupción, sobornos, y eso realmente es irritante. Pero volviendo a lo de la Fiscalía, Gonzalo, mire, yo creo que estamos en vísperas de que está en un concurso, corriendo un concurso para nombrar fiscal. Entonces, hay un asunto que sí vale la pena reflexionar. Los fiscales de carrera son gente que tienen experiencia, pero también el problema de los fiscales de carrera es que conocen tan en detalle los intríngulis del proceso penal que a veces se cuidan y que no tienen la decisión suficiente de entrar a los problemas más trascendentales en función de los intereses del país. A lo mejor son eficaces para investigar los delitos que mayoritariamente se cometen en una sociedad, de robo, de atentado a los temas de los derechos de la familia, en fin, ¿no? Pero para investigar o para sancionar los delitos contra la administración pública, ellos tienen un cierto cuidado, porque evidentemente saben que la política da la vuelta. ¿Por qué no se sienten autónomos? Entonces, no se sienten autónomos, están sujetos a una serie de presiones, y entonces ese es el defecto de los fiscales. Pero esto fue estableciendo el modelo. De los fiscales de carrera. Porque pero hay candidatos. Estableciendo el modelo correísta. Sí, sin duda, pero digamos, para no desarticularme de mi argumento, ¿no es cierto? Hay un grupo de candidatos que pertenecen a ese nivel. Hay otros, gente que han sido maestros universitarios, con experiencia también en el campo penal, que están, yo creo que tal vez habilitados de mejor manera sin sin haber estado dentro de la maquinaria mismo de la Fiscalía. Porque entre los primeros candidatos, ¿no es cierto?, entiendo que la propia fiscal actual, la misma fiscal Salazar, que están postulando para ese cargo. En el otro campo de profesores universitarios, veo, por ejemplo, la presencia de Mer Benavides, que es ministro de la Corte, profesor universitario, que ha tenido experiencia, que es un hombre talentoso. Pero también, digamos, hay otras personas
que viendo el tema de las falencias que hay en la estructura, digamos así, formal de la Fiscalía, dicen, bueno, aquí se necesita una decisión y una acción política para poner las cosas en su sitio, como es la candidatura de mi amigo, compañero, coideario Diego Delgado, que yo creo que él es un hombre con muy buenas ideas, muy grandes decisiones de querer combatir la corrupción, ¿no es cierto? Pero evidentemente creo que yo de estas tres opciones, de lo que veo los candidatos de fiscal, va a tener que encontrarse y buscarse las personas que combinen, ¿no es cierto? Lo que aquí se ha dicho, ¿no es cierto? Experiencia, conocimiento, pero también decisión para querer enfrentar los problemas trascendentales del país. Tendría la suficiente decisión. Lo que pasa es que temperamentalmente él dejó una escuela establecida, digamos que lo vemos con escepticismo o desconfianza. Para mí, desde mi punto de vista, sabe el afecto y el cariño. ¿Cómo no? Por eso le digo, y en mi caso mucho Delgado, más, habiendo sido compañeros y todo lo demás. Directo. Entonces yo creo que él sería un gran fiscal, pero también, insisto, hay otros personajes de la academia, el mismo Mer Benavides que yo cité, ¿no es cierto? Y estas fiscales que están postulando, evidentemente, no se le pueden desconocer méritos a la fiscal Salazar por lo que ha hecho o en AUAFE. Entonces, no va a ser fácil la selección de un buen fiscal, porque finalmente coincidimos, entiendo que los tres, que la clave de un ejercicio adecuado de la fiscalía es la calidad humana del fiscal, o sea, la formación ética que tenga el fiscal, la decisión de querer enfrentar los problemas trascendentales del Ecuador, especialmente de la corrupción, porque de todas maneras la Fiscalía con todos sus defectos funciona para los otros delitos que son numerosísimos. Ayer la fiscal decía que son más de 380,000 casos que se ponen en conocimiento de los fiscales y que solo hay 840 fiscales. O sea, si se divide matemáticamente, cada fiscal está al frente de 500 procesos en el año, lo cual es imposible. Entonces es obvio que tiene que haber una reestructuración administrativa, pero por sobre todo yo creo que en este momento lo que se requiere es decisión política para acabar con el tema de la corrupción, si no se sientan precedentes definitivos en el tema de la corrupción, y especialmente en la investigación y sanción a Correa y a su pandilla y a su grupo. Esos tienen que ser sancionados. Y por otro lado, tampoco debe haber perdón y olvido para casos de corrupción que están presentes en la historia nacional y que tienen también que ser investigados y que tienen que ser sancionados. Gustavo, solo pensando en damas, la actual Ruth y la potencial, nuestra paisana Diana, ¿con quién se queda usted? No por paisana, sino por las características que ambas nos denotan, ¿no es cierto? Por respeto a ambas, que de alguna manera las conozco. Yo no querría cometer el desatino de un pronunciamiento. Es que el periodista tiene que preguntar. Así es. El periodista es esencialmente pero quien preguntón. responde tiene que saber también lo que responde. ¿No es cierto? Dentro ya depende de la autonomía. ¿Y por qué no quiere responder? Porque la pregunta es tan clara. Porque yo creo que este proceso va a ser de tal manera importante como un precedente para buscar el mejor ecuatoriano o la mejor ecuatoriana, que hay que dejar con las el cosas título de jurista, para que pueda afrontar con talento y pantalones. Las mujeres también utilizan pantalones. Pero desde luego. No estoy discriminando. Usted habla con experiencia. Talento y pantalones pueda afrontar los graves retos que tiene. Que afrontar, entre los cuales está precisamente perseguir la corrupción, cuyas manifestaciones nos abruman todos los días. Por eso señalé esos dos elementos: conocimientos y experiencias y entereza ética. De acuerdo. Y quienes deben seleccionar, deben pensar bien que el fiscal, entre otros funcionarios, va a servir precisamente para ir corrigiendo
todos los vicios que nos ha dejado esta corriente ideológica populista autocalificada de izquierda, que se ha caracterizado por autoritaria, se ha caracterizado por concentradora del poder, no en función de resolver los álgidos problemas nacionales, sino más bien de engrosar sus respectivos bolsillos. Y eso no puede volver a ocurrir. Gracias, Gustavito. En este país. Y le pido disculpas, pero el paisanaje a veces nos da una opción de vacile, que es una práctica también entre paisanos, ¿no? Así es, pero sin embargo el asunto es de tal trascendencia, así lo miro yo, que cualquier opinión influye. Puede tener alguna influencia. Sí. Puede tener alguna Me hizo pensar, doctor, tiene usted toda la razón. Como el tiempo se me está terminando, de hecho ya estamos en proceso de que se termine. Doctor Alfredo Corral, yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué le quieren entendimientos de última hora que me llaman a mí poderosamente la atención? Despachar al señor Contralor, a su sucesor, incluso en méritos y también no en defectos, solamente en méritos. El asunto es de que el señor Contralor, por lo menos en esta instancia donde ha sido Contralor, el titular, ha tenido un comportamiento fantástico en orden investigativo, en independencia, en buena razón de ser un contralor de los intereses de los ecuatorianos, igual como fue usted en su periodo, y por eso tanto respeto y consideración para usted, doctor Corral. Lo quieren despachar en un acuerdo que me llama profundamente la atención porque desconozco lo de Carondelet y lo de Julio César. Bueno, yo creo que todo el país reconoce la labor que viene cumpliendo el doctor Pablo Celi en la Contraloría General del Estado. Pero su calidad es de Contralor subrogante, no es Contralor titular. Eso lleva a la conclusión de que, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el ejercicio de las funciones del Contralor subrogante, en caso de ausencia temporal o definitiva, como es el actual caso, porque el Contralor Poli huyó y, si no me equivoco, hasta renunció al cargo, ese encargo es hasta la designación del nuevo titular. Así lo dice el artículo 33 de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Contraloría. ¿No es hasta que termine el periodo? No es hasta que termine el periodo. Literalmente, ¿cómo dice el artículo? Perdone, dice, doctor. Literalmente. Exactamente. El subcontralor general del Estado será designado por el Contralor, etcétera, y ejercerá sus funciones en caso de ausencia temporal o definitiva hasta la designación del nuevo titular. No hay nada que hacer. Ahora bien, si no se designa al titular, obviamente el doctor Celi continúa en funciones. Y es cierto, y el país reconoce que está realizando una labor titánica en defensa de los recursos públicos. Está consiguiendo que la Contraloría vuelva a ser lo que ha sido, devolviéndola el prestigio institucional que ha tenido y actuando con severidad, con serenidad, con objetividad y con elementos técnicos para descubrir la corrupción, que no es nada fácil, porque los corruptos son muy inteligentes para robar y para esconder lo robado. Y detectar hechos y actos de corrupción no es nada fácil, a pesar de que son tantos los que han ocurrido en el gobierno en la década anterior. Entonces, tanto el fiscal como el contralor tiene que ser una persona que, aparte de los conocimientos profesionales que requiere el ejercicio del cargo, tenga, como muy bien ha dicho Víctor y como muy bien ha dicho Gustavo, un altísimo nivel ético y moral
para que sea una persona incorruptible, que no se someta a presiones económicas ni políticas que muchas veces pueden existir, sino que rechace esas presiones y actúe en consonancia con la moral y la ética y, por supuesto, con la ciencia que le corresponde ejercer. ¿Puede el actual Contralor buscar mantenerse, digamos, en esa dimensión? Yo creo que él ha hecho méritos para mantenerse en el cargo. No hay impedimento legal no hay constitucional. impedimento legal, ¿no porque él reemplaza hasta que se nombre el titular. Y ya ocurrió en el pasado, además, un caso en el cual el subcontralor, el doctor Genaro Peña Ugalde, que fue subcontralor de mi periodo, y yo lo nombré subcontralor, él desempeñó esas funciones durante un periodo completo de 4 años, pero en ese caso fue porque la Asamblea Nacional no pudo conformar la terna para la designación de Contralor. De tal manera que no hay tiempo definido en la ley y bien puede permanecer el doctor Celi como Contralor subrogante un tiempo adicional al que ya ha venido En 2 o desempeñando. 3 palabritas, ¿cuál es el Contralor que requiere este momento la nación ecuatoriana, doctor Víctor Grande y doctor Gustavo? Mire, yo creo y coincido con Alfredo que debería mantenerse al doctor Pablo Celi como Contralor de la República, subrogante. Además, él ha planteado un asunto que es interesante, es un debate entre si la Contraloría debe permanecer mediante el sistema unipersonal de origen angloamericano o debe adoptar la modalidad de Tribunal de Cuentas, que ya hubo en el Ecuador y que obedece más a un origen europeo, ¿no? Entonces, ese debate que él lo ha planteado y que tiene que darse, yo creo que en el país, no hace tan urgente el que se haga un concurso para Contralor, porque si vamos a ir a una reforma constitucional o legal sobre qué mismo va a ser la Contraloría, y el actual funcionario, el Contralor subrogante, está haciendo un papel destacado, eficiente, patriótico, que yo creo que la Fiscalía y la función judicial se quedan cortos frente al paso que ha marcado el Contralor Pablo Celi. Entonces, ¿para qué sustituirlo? ¿Para qué iniciar un proceso si vamos a ir tal vez a una consulta popular, a una reforma constitucional, en donde se discute si es que vamos a mantener la Contraloría o el Tribunal de Cuentas? Entonces, yo creo que hasta por esa razón debería mantenerse al Contralor en su cargo. Y más que nada, creo yo, reconociendo, porque eso es difícil en los funcionarios públicos, la eficiencia que él ha tenido, pues en este corto tiempo que él ha estado al frente de la Contraloría, creo que se han destapado muchas cosas. Es verdad que él estuvo de colaborador con el Contralor Poli, pero él tenía una función más bien administrativa interna, no controlaba los temas fundamentalmente de las auditorías, que es en donde Poli hacía sus milagros. Entonces yo creo que si se despeja esa incógnita tal vez, ¿no es cierto? Si se aclara esa incógnita y si se pone en el contexto tanto de la discusión que hay sobre el futuro de la Contraloría y la gestión que ha hecho Pablo Celi, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana no debería dudar y adoptar una decisión de mantener en el cargo al doctor Celi hasta que, en definitiva, se defina la suerte de la Contraloría, si sigue como tal o si se va a un sistema de Tribunal de Cuentas. Su respetable parecer, doctor Medina. Terminamos. Hemos hablado de 2 cargos. Sí, pero yo no le quería dejar en pendiente. Guardando las distancias funcionales de cada uno. Son de veras trascendentes en la lucha contra la corrupción. ¿Este momento? ¿Los dos? Los dos. Contralor y fiscal. Qué terrible fuera una obra inconclusa del actual Contralor. Por eso, reitero, deben reunir los 2 elementos de los que he señalado. Conocimientos y experiencia y entereza moral para ejercer el cargo, porque esos cargos son de veras peligrosos, pero de tal importancia que de ellos depende el de que se vayan sentando precedentes en cuanto al buen o mal manejo de la cosa pública. El doctor Moreno, el señor presidente Moreno, no necesita pues de un contralor que le disimule. No, ningún gobierno debe necesitar de un contralor, ni
un fiscal que disimulen, sino que los gobiernos deberían procurar que la Fiscalía y la Contraloría sean absolutamente independientes, que no tengan la posibilidad de obedecer las órdenes que vienen sobre todo del Ejecutivo o de otros sectores del poder público, que no sean susceptibles a otro tipo de influencias, entre las que hasta pueden estar las amenazas permanentes que por la dureza del cargo deben recibir estos funcionarios. En suma, en estos dos casos deben concurrir sin excepción, con miramientos solo en el futuro del país, la concurrencia de estos dos factores, que son los únicos que pueden asegurar la restauración moral de esta república. Doctor Alfredo Corral, la pura verdad. En un minuto, Gonzalo. Para luchar efectivamente contra la corrupción y tratar de recuperar para el pueblo ecuatoriano los dineros que se llevaron los corruptos, yo he sugerido, y no desaprovecho la oportunidad para reiterar en este momento, una reforma al Código Orgánico Integral Penal, mediante la cual se establezca que no se extinguirá la pena privativa de la libertad de quien ha sido condenado por corrupción mientras no devuelva al Estado los recursos que se robó. Gracias, que permanezca preso doctor. de por vida hasta que devuelva. A ver, lo algunos que robó. despistados que estamos conduciendo, estamos yendo a nuestras oficinas. Repita esta iniciativa tan importante. Que no se extinga la pena privativa de la libertad, aun cuando se cumpla el tiempo de condena, mientras el condenado no restituya al Estado los recursos públicos de los que se aprovechó indebidamente. #92.5 transmitiendo